Las fotos del mar son muy importantes para mí porque es el comienzo del trabajo. Y además porque el Atlántico Sur, en ese lugar específico, marca las coordenadas donde el crucero General Belgrano, fundido en el 82. Con lo cual no es cualquier parte del Atlántico Sur, sino un lugar muy emblemático que a mí me despierta muchísimas emociones y que además hemos llegado hasta ese sitio en una expedición que participé de la National Geographic, en la que intentaba localizar los restos del crucero hundido. La expedición se hizo a los 20 años del hundimiento y a bordo estábamos con dos sobrevivientes del Belgrano y dos británicos del submarino Conqueror que lo hundió. Con lo cual, las emociones que vivíamos durante esos días que estábamos en el Atlántico Sur eran tan fuertes como las emociones que evocaba el mar mismo. Es por eso que, digamos, en el libro ocupa un lugar tan importante y tantas páginas, porque todas esas manifestaciones que tienen una correspondencia emocional con lo que ocurrió en el año 82 durante ese ataque, se ven reflejadas un poco metafóricamente en el mismo relato y la misma secuencia que ocurrió el 2 de mayo del 82. En el año 2006 fui por primera vez a las Islas Malvinas y la idea era fotografiar en los campos de batalla y de alguna manera interpelar el paisaje en busca de metáforas visuales, de analogías que se correspondieran a los relatos de la gente que había peleado en el año 82. Cuando decidí acampar en los campos de batalla, empecé por hacerlos durante una sola noche. Lo hice en Tumbledown, que es un poco la montaña que está más cerca del pueblo, para testear cómo me sentía. La verdad que fue una experiencia muy impactante porque produce bastante miedo estar en medio del monte con vientos tan fuertes y con presencias que nos remontan invariablemente a las batallas que ocurrieron en el 82. La verdad es que cuando fui la primera vez a las Malvinas no había mirado mucho los distintos trabajos fotográficos que se habían hecho después de la guerra. Sí había mirado las fotografías que se hicieron durante la guerra, para tener un poco una referencia histórica, para saber dónde eran los lugares en que se había combatido de manera más tenaz y más fuerte. Y en algún punto quise ir, sí, un poco virgen de antecedentes de imagen para estar abierta a los encuentros que se podían producir, abierta a las sorpresas y para poder mirar ese paisaje herido, disturbado, de una manera totalmente cándida y espontánea. Bueno, el proceso de recopilar testimonios e historias personales empezó con los sobrevivientes del hundimiento del Belgrano, pero después inmediatamente con los residentes de las Islas Malvinas. Así que durante los primeros 3 años de mi trabajo, básicamente las voces que iba registrando y las historias que iba grabando eran la de los civiles que habían vivido en el 82, para enterarme un poco cuál había sido el impacto de la guerra, cómo los había afectado a nivel personal y si había cambiado de alguna manera el entramado de esa sociedad. Con el tiempo empecé a intercalar viajes entre las Malvinas, Gran Bretaña, la Argentina, y así fui también empalmando algunas historias. Gente que hablaba de gente que había conocido, elementos que empezaban a tener coincidencias, y en total hablé con por lo menos 114 personas a lo largo de 10 años, de las cuales elegí 47 testimonios que son parte del libro, y estos
Estos 47 testimonios que elijo para que sean parte del libro tienen así un equilibrio bastante estudiado en cuanto a que hay la misma cantidad de argentinos que hablan, británicos e isleños. Entonces realmente toda esa paridad de poder expresarse y de ocupar un espacio similar fue absolutamente cuidada. Después de varios años de fotografiar a paisajes vacíos de presencia humana, decido que es hora de empezar a poner rostros a esos paisajes y esas voces, y es ahí donde se me ocurre ir juntando gente, argentinos, británicos e isleños, que tuvieron algún tipo de conexión durante o después de la guerra. En ese proceso de ir trabajando con los dos lados del conflicto y después de escuchar varios testimonios, me doy cuenta que antiguos adversarios tienen muchas más cosas en común que las diferencias que los separan. Con lo cual empiezo a trabajar la idea de representar visualmente cómo sería ese acercamiento, ese cerrar heridas, esas suturas que vaya cosiendo y juntando, tanto las heridas de cada uno a nivel individual como la de los antiguos adversarios. La idea de juntar los retratos de los adversarios con esta costura era una idea bastante loca, en el sentido que había que proponérselo a los propios protagonistas, con lo cual empecé con el que yo consideraba que era el más difícil y que de alguna manera, si él lo hacía, los demás también lo iban a hacer. Así que empecé con el general Julian Thompson, que es el general británico que fue un poco el arquitecto el que diseñó las batallas de la guerra. A Thompson le pareció una idea muy interesante y le pareció muy original, ya que él ha sido entrevistado muchísimo durante estos 35 años y nunca nadie le había pedido semejante cosa. Con lo cual, él fue el primero que juntó, que cosió estos retratos y lo hizo con el retrato del general Menéndez. La metodología de estas costuras, en todos los casos que yo pude, ambos lados lo han cosido. O sea, Julian Thompson cosió su retrato con el general Menéndez y el general Menéndez cosió a su vez su retrato con Julian Thompson. Eso lo hice en casi todos los pares que logré. En el libro solo figuran 7, pero han participado de esto como 14 personas. En la mayoría de los casos lo hicieron ambos lados, en algunos no, y hay inclusive un par que no figura en el libro. La verdad que si hay algo que debo agradecerle a mis editores, a Jean-Louis Larivière y a Dudu von Zillmann, es justamente que hayan hecho un libro tan anticomercial y tan costoso. Porque realmente es un libro al que, tanto en la Argentina como en Gran Bretaña, la gente por ahí no dispone de los medios de comprarlo. Sin embargo, la intención desde un principio siempre fue que este libro fuera donado a las bibliotecas y a las escuelas y que pudiera ser utilizado como material de referencia, y que todo aquel que tenga algún interés por el tema realmente pueda acceder al material y verlo y llevárselo prestado, con lo cual, digamos, yo lo que tengo como objetivo es encontrar o a empresas o a distintas personas que por ahí les interese por algún motivo este tema y que les interese que este libro pueda llegar a escuelas y bibliotecas de toda la República Argentina. En algún punto el libro está terminado y el trabajo se podría decir que también, pero lo cual no quiere decir que está totalmente completo, porque si bien ha habido un lanzamiento del libro en Buenos Aires en FOLA, nunca ha habido una muestra, y la verdad es que el trabajo, al tener muchas plataformas,
tiene también muchos elementos que no se pueden plasmar en un libro, como el sonido, justamente esas voces, que tienen una textura emocional muy importante y que hasta ahora no he podido realmente exhibirlo en la Argentina. Sí lo exhibí en Gran Bretaña en el contexto del 30 aniversario de la guerra, en 3 lugares distintos, así que mi próximo objetivo es que haya una muestra en Argentina, que se inaugure, me imagino yo, en Buenos Aires, pero que después pueda viajar al interior, para que si va itinerando. A mí me parece de suma importancia que este trabajo llegue al interior, ya que mucha de la gente que ha peleado en la guerra es gente del interior. Gran parte del mensaje de este trabajo es primero ponerse en los zapatos del otro, poder escuchar al otro, atravesar el propio prejuicio para escuchar al que piensa diferente y de esa manera abrir pequeñas ventanitas de comunicación que con el tiempo nos permita generar vínculos, generar confianza para poder ir reparándose en el plano individual, la gente que ha combatido, en el plano de sociedad, nosotros como argentinos tenemos una gran deuda hacia los conscriptos que todavía no tienen el total reconocimiento que se merecen. Me parece muy importante que las denuncias que ellos han hecho puedan llegar a un buen puerto y que desde el punto de vista legal generen acciones, y también me parece muy importante que tal vez este tipo de trabajo que tiene un acercamiento que yo considero suave en el sentido que no es agresivo, pero es una suavidad que incomoda, es una suavidad en la que yo le estoy pidiendo permiso a la gente para entrar a determinada intimidad, pero a la vez, como estoy haciendo que se escuche la gente que piensa diferente, genera esa incomodidad que es la que después nos va a permitir reflexionar por qué estamos incómodos y qué es lo que no hicimos para sentirnos un poco mejor con el tema. Mientras recogía testimonios, cada vez más iba surgiendo, sobre todo del lado argentino, esa idea del enemigo adentro. Sobre todo en el caso de los conscriptos, que decían que finalmente ellos llegaron a las Malvinas sintiendo que el enemigo era el inglés o el británico, pero que a medida que iba pasando el tiempo y sobre todo antes de los enfrentamientos con los británicos, iban sintiendo que el enemigo en muchos casos eran sus propios superiores, ya sea porque no los alimentaban como correspondía o porque había lo que los militares llaman castigos de campo, pero que nosotros los conocemos más bien como tortura, porque evidentemente había castigos que excedían cualquier tipo, digamos, que eran como irracionales, en el sentido que si uno está tratando de conservar al soldado para que pueda hacerlo mejor durante la batalla, la lógica indica y el profesionalismo militar indica que al soldado hay que cuidarlo, hay que darle de comer cada vez que se pueda, hay que dejarlo descansar, tiene que estar bien vestido y por sobre todo las cosas, la moral del soldado tiene que estar muy alta. Pero el tipo de intercambio que había en muchos casos de los conscriptos con sus superiores no era ese, sino que había abusos verbales, abusos físicos, que en definitiva iban haciendo que sobre todo los conscriptos, que encima eran un ejército no profesional y en muchos casos no entrenado, se fuese debilitando tanto física como psicológica y emocionalmente. El tipo de fotografía original que aparece en el libro, llamo fotografía original a la que yo tomé, es una fotografía de posguerra,
por lo tanto es una fotografía evocativa y metafórica, pero los testimonios yo sentía que tenían que estar acompañados en lo posible de fotografías de la época. Como toda la intención del trabajo era recontextualizar la historia desde un punto de vista humano e individual, un poco desafiando a las construcciones históricas de ambas naciones, es por eso que decido incorporar fotografía que me es dada. Lo que quiero aclarar es que todas las fotografías que aparecen en el libro en algún punto son el resultado de algún encuentro. No hay fotografías de prensa, sino que son fotografías tomadas por gente que yo conocí o por soldados. Muchas de las fotografías fueron tomadas por los soldados mismos. Con el tiempo ellos van recopilando. Yo tuve soldados británicos que me han brindado fotografías, tuve isleños que me han brindado fotografías, inclusive un isleño en particular que además era fotógrafo, que tomó un par de rollos el último día de la guerra, y muchas de sus fotografías, creo que como 8, son parte de mi libro porque son fotografías increíblemente hermosas y valiosas. Y algunas son fotografías encontradas, o sea que si las reprodujo la prensa en algún momento, por ahí ocurrió, pero yo no fui a los archivos históricos ni a los archivos de la prensa, sino que realmente todas las fotos que están publicadas en el libro me han sido entregadas por algún protagonista. Me pareció muy importante que en este tipo de trabajo yo tuviera una independencia financiera para poder también tener una independencia de expresión y además para poder tomarme el tiempo que considerara necesario. También creo que fue muy importante ese elemento en cuanto a generar confianza con los isleños, porque en cuanto ellos iban corriendo la voz de que este era un proyecto personal que estaba financiado por mí misma, automáticamente había un elemento de desconfianza que se iba disipando de a poco, tampoco de manera espontánea. El concepto del libro fue evidentemente estudiado de una manera muy profunda para que se tradujera visualmente cuáles eran las intenciones del trabajo. Con lo cual es un libro muy grande, porque la guerra ocupa un espacio muy importante en la vida de la gente. Es un libro pesado porque vivir esa experiencia es muy pesado. Es un libro incómodo porque incluir a la gente que piensa distinto es incómodo. Es un libro que por un lado es bastante accesible en cuanto a su comprensión. En la parte testimonial, por ejemplo, para mí era muy importante que la presencia de todos los lados estuviera uno al lado del otro. Por eso es un libro que está en español y en inglés, que están al lado. La tipografía es exactamente la misma, o sea que eso también es una sutileza de paridad. El espacio que ocupan los testimonios es el mismo espacio, la tipografía es la misma, los que ganaron no son más importantes que los que perdieron, sino todo lo contrario. Todos los seres humanos tienen la misma importancia y tienen derecho a manifestarse y expresarse libremente, inclusive los que piensan diferente. Con lo cual, digamos, todos los elementos de diseño del libro responden a una necesidad de comunicación muy particular y a una función social que yo tengo la esperanza que el libro cumpla.